principales páginas, en sus columnas, lo que está sucediendo con respecto a lo de que ahora la Ciudad de México pues será ya con esta reforma política, poseerá su propio Congreso y los alcaldes suplirán a los delegados y bueno, tendrá más autonomía. Pero la gran pregunta, repito, es: ¿esto cambia la forma de pensar de quienes llegan al poder para actuar y trabajar de otra forma? ¿Será que esto de ser ahora un estado más hará que no se roben el dinero, hará que no existan desvío de recursos públicos, poseer una constitución propia, tener una Cámara de Diputados a nivel local, transformará la forma de pensar de quienes aspiran a un puesto de elección popular y con esto velarán más por el bienestar de los ciudadanos del Distrito Federal? Porque al menos déjeme decirle que en las demás entidades públicas, cualquiera, la que usted quiera, los gobernadores se aprovechan del cargo público para enriquecerse. Los presidentes municipales hacen lo propio. Los diputados locales trafican con la aprobación de la cuenta pública del gobernador del estado y de los municipios. Los órganos de fiscalización de los estados o contralorías están sujetas a lo que decida el Ejecutivo estatal. ¿Será que la Ciudad de México, ahora como se va a llamar hoy todavía Distrito Federal, con este cambio de nombre y que ahora tendrá más independencia, transformará la forma de llevar a cabo las políticas públicas de los que tienen el poder político? Porque si nos vamos a los hechos concretos, amigos cibernautas, la gran mayoría de los gobernantes lo único que hacen es llegar a enriquecerse. Compran mansiones, se trasladan el dinero al extranjero, se hacen de propiedades, en fin, muchísimo dinero que se maneja de las participaciones federales y que ellos manejan a su antojo. La gran pregunta entonces es: ¿a quién le interesa más? ¿A los ciudadanos o a los políticos? Al menos allá en el Distrito Federal, que ahora sea la capital Ciudad de México o Distrito Federal, que tenga una constitución política, que tenga un Congreso local, ya no Asamblea Legislativa, que tenga más autonomía. ¿Eso qué? ¿En qué cambiará la actuación de quienes buscan un puesto de elección popular o de quienes una vez llegados al poder transformará su forma de pensar con respecto a los ciudadanos? ¿Será que dejarán de pensar que el dinero que manejan les pertenece? ¿Será que dejarán de pensar que los recursos públicos no son de su propiedad? Yo creo que no, porque todos los que llegan a ocupar un cargo público, o llámese un gobernador, un presidente, un diputado, piensan que lo que manejan es de su propiedad, sin tomar en cuenta que ese dinero proviene de nuestros impuestos, que no es dinero que les pertenece. Esa sería la gran pregunta que tenemos el día de hoy. Con esta reforma política en el Distrito Federal, los gobernantes o los que aspiren a ocupar un cargo público dejarán de tener las mismas ideas que tienen el día de hoy de llegar, de sentarse y de apoderarse de lo que no les pertenece, acrecentar sus fortunas personales, robándose y desviando el dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo. Dejarán de pensar que cuando llegan a ocupar un cargo público, llegaron porque los eligió el pueblo y que tienen la obligación de atender a cualquier ciudadano que llegue a buscarlos. ¿Esto los cambiará? Yo pensaría que no, que seguirán actuando de la misma forma en como vienen actuando desde hace muchísimos años, en que piensan que cuando llegan al cargo público, el cargo público es para hacer lo que se les venga en gana, sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Por eso, amigos cibernautas,
Estamos como estamos y no hay respeto a las leyes, porque quienes hacen las leyes son los mismos que se encargan de violarlas. Es lo grave de lo que sucede en nuestro país, amigos cibernautas. Una reforma política al Distrito Federal que en nada cambiará a quienes aspiren a ocupar un cargo público o un cargo de elección popular. Será más de lo mismo. Se sumará a las otras entidades del Pacto Federal para convertirse en lo mismo que han sido siempre: abusivos del poder, de servirse del poder y no servir a los ciudadanos, a quienes los eligen, buscar su bienestar y no el bienestar de los ciudadanos, sumir en la pobreza a quienes ya están en el fondo de la pobreza, utilizar los recursos públicos como si fueran de su propiedad, con un sentido meramente patrimonialista, creyendo que lo que manejan ellos les pertenece por el simple hecho de ser la autoridad. Eso es lo grave que tenemos en nuestro país, amigos cibernautas, que ningún gobernante piensa que el cargo público es pasajero y que el cargo público que hoy tiene es porque así lo decidió el pueblo, y que llegará el día en que eso se terminará por tanto abuso de poder. Reforma política para el DF solamente les interesa a los políticos y no a los ciudadanos del Distrito Federal. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos cibernautas, y regresamos en un momento.